Nosaltres que no som ningú, som dos. Nosaltres que no som ningú, som totes. Anticapitalistes, 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 anticapitalistes. Bueno, yo creo que antes de preguntarnos por la realidad de todo ello, conviene analizar qué efecto está teniendo sobre los medios de comunicación occidentales y sobre la propia evolución de la situación política en Túnez. Quiero decir, lo preocupante de todo esto es que de pronto, tras una revolución que venía a desmentir el cliché islamofóbico que habíamos siempre aplicado mecánicamente sobre el mundo árabe, un mundo árabe que presentaba una cara inesperada, pues ahora de pronto vuelven como un revuelto, ¿no? Todos estos clichés, todas estas imágenes estereotipadas de un mundo árabe vinculado a la violencia, al fanatismo islámico, etc. Y esto es inquietante. Es inquietante cuando lo vemos desde Europa, a través de unos medios de comunicación que solo se interesan por Túnez, cuando los islamistas salafistas hacen alguna operación violenta y se dejan ver. Y por otro lado también es peligroso, yo creo, desde dentro, por el modo en que la oposición a la llamada troika en el gobierno de Túnez, la oposición tanto, digamos, de la derecha liberal vinculada al antiguo régimen como de sectores de la izquierda, acaba por reproducir esos mismos clichés y utilizarlos para erosionar la legitimidad y la legalidad de un gobierno elegido en las urnas, en una operación de propaganda que recuerda mucho a la que solía aplicar Ben Ali para legitimar su gobierno en relación con las potencias occidentales que lo apoyaban, pero también en relación con esos sectores, digamos, laicos que consideraban que era preferible una dictadura a una dictadura laica a una dictadura islámica. ¿Qué hay de realidad? La realidad es que hay un poco de eso, pero hay que saber situarlo. Primero hay que preguntarse quiénes son estos salafistas, por qué aparecen ahora, cuándo aparecen, quién los maneja, ¿son todos salafistas? Bueno, yo creo que en efecto los salafistas existen, han salido ahora a la luz porque hay libertad, y antes no lo había, libertad de expresión y libertad de organización, que en todo caso esos salafistas están siendo utilizados en estos momentos, a mi juicio, por todas las partes. Yo creo que nada inicialmente tenía mucho interés en separarse de ellos, en alejarse de ellos, pero a medida que se va quemando en el ejercicio de funciones de gobierno, que no es capaz de responder a las demandas sociales y económicas de esos sectores populares que fueron los que entregaron su vida para que hubiera unas elecciones, asamblea constituyente, hicieron la revolución, está girando hacia la derecha. Digamos que hay una radicalización de Nagda hacia los sectores, hacia la corriente menos democrática, digamos, y a medida que se va agotando este periodo constituyente y se acercan las próximas elecciones y Nagda ve que su enemigo electoral va a ser Nidé Túnez, esa coalición recién fundada por parte de Qaid Essebsi, el que fue primer ministro en el tercer gobierno provisional previo a las elecciones constituyentes, pues yo creo que Nagda se va radicalizando un poco hacia la derecha y utiliza estos sectores para marcar su distancia por un lado y para decir cuidado porque en un momento dado podemos utilizar a esta gente en nuestro favor. Al mismo tiempo, yo creo que es necesario recordar que Nidé Túnez es el más interesado
en utilizar esta amenaza islamista, que es un poco, pues bueno, son grupos muy minoritarios, organizados, violentos, pues como la ultraderecha en la primera transición del Estado español, que pueden hacer mucho daño, pero que en cualquier caso representan a un porcentaje de la población limitadísimo. Y si bien es verdad que Nahda ha acabado por apoderarse de estos consejos de defensa de la revolución, que nacen al calor de la revolución en los primeros días como formas de autoorganización y de autodefensa en los barrios, lo cierto es que en las últimas semanas las agresiones islamistas se producen curiosamente en barrios populares, muy pobres, digamos en lo que serían los feudos naturales de Nahda, y hay muchas denuncias de que esas agresiones islamistas no son agresiones salafistas, sino que son oscuros elementos interesados en promover una estrategia de la tensión que cree esta necesidad incipiente, no solamente en las clases medias urbanas, sino también ya en algunos sectores de los barrios o de las zonas más desfavorecidas de Túnez, esta necesidad de orden, de estabilidad, de seguridad. Conocemos todos lo eficaz que puede ser una estrategia de la tensión de este tipo para limitar las demandas populares, y yo creo que estamos un poco en ese terreno. Y claro, ni Nahda ni la oposición liberal prooccidental tiene ningún interés en que las transformaciones sean demasiado radicales. Y por lo tanto los dos utilizan a estos grupos salafistas, detrás de los cuales no sabemos quiénes están. Lo que sabemos es, por ejemplo, que muchos de estos grupos salafistas se nutren de ex presidiarios, de elementos claramente marginales y del lumpen proletariado social de las ciudades tunecinas. Yo creo que también esto ha habido una voluntad desde el exterior, desde los sectores liberales prooccidentales en el interior de Túnez y de Egipto, de llamar la atención sobre posibles afinidades que yo creo que son muy limitadas. Muy limitadas porque, yo lo decía ayer, quiero decir, si para aplicar el modelo de la transición española en Túnez habría que volver a traer a Túnez de Arabia Saudí al dictador Ben Ali, dejar que muriera en la cama, pactar en las élites una transición ordenada a espaldas de la población, etc. Nada de eso ha ocurrido ni en Egipto ni en Túnez. En Egipto y en Túnez ha habido un derrocamiento popular por parte de las poblaciones, de los pueblos egipcio y tunecino, de dos dictadores, con juicios de ambos dictadores, uno en presencia y otro en ausencia. Ha habido derrocamiento de varios gobiernos provisionales, en el caso de Túnez, de 24 gobernadores provinciales, y entonces digamos que de entrada la construcción de la democracia en Túnez comienza desde una base infinitamente más radical. O sea, han llegado en pocos meses mucho más lejos que el Estado español en 35 años. Una vez dicho esto, es verdad, lo que sí que hay es una voluntad desde el exterior de promover ese tipo de modelos, ¿no? El modelo rumano, el polaco, el español, para gestionar una transición que limite las demandas populares. Y es verdad, quiero decir, en estos momentos sí que hay una búsqueda de modelos que se puedan aplicar como plantillas mecánicas sobre una realidad que socialmente es muy diferente además a la del Estado español tras la muerte de Franco. Bueno, quiero decir, es una absoluta ruptura. Ese es el único terreno en el que quizá ha habido verdadera ruptura, mientras se mantienen intactos pues el aparato de la policía, de la justicia.
Hay los programas económicos, digamos, que son muy semejantes a los de Ben Ali, tanto de Nahda como de las otras fuerzas con alguna posibilidad electoral. Pues sin embargo hay que decir que en términos de libertad de expresión y libertad de organización, la ruptura con el régimen de Ben Ali es clara. Es decir, yo siempre lo cuento así, pero estas cosas yo creo que es necesario subrayarlas. Cuando no se puede hablar, cuando uno no se puede organizar libremente, la represión se traduce casi en una represión espacial y no solamente política o espiritual. Es decir, que el cielo de Túnez es ahora más alto, que el horizonte es más profundo, que el mar es más azul y la gente es mucho más guapa, y eso tiene que ver con esta capacidad que no tenían para organizarse y para expresarse, y la politización de la sociedad tunecina yo creo que es evidente, y yo espero que sea irreversible. Bueno, yo creo que es importante la aparición del Frente Popular como tercera fuerza frente a ese bipartidismo virtual que existe ya en Túnez entre, digamos, un neoliberalismo de corte islámico y un neoliberalismo de corte occidental, laico. Frente a esas dos fuerzas, que son las que probablemente se van a disputar las próximas elecciones, ha surgido recientemente este Frente Popular, que es una coalición de 12 partidos que pivota en torno al que era hasta hace unos meses Partido Comunista de los Obreros de Túnez, que ahora se llama Partido de los Trabajadores, cuyo líder, Hama Hamami, pues es una persona que goza de un cierto prestigio por su propio currículum de militante encarcelado, perseguido, y según las encuestas es uno de los líderes más apreciados de Túnez, pero eso en todo caso no se traduce en un apoyo electoral masivo a su Frente Popular. Podemos estar hablando ahora, según las últimas encuestas, en torno al 9% del electorado el que apoyaría al Frente Popular si las elecciones se produjeran en este momento. Dentro del Frente Popular pues hay partidos de muy distinta filiación ideológica, desde un partido verde hasta partido, la Liga Obrera trotskista, el propio Partido de los Trabajadores, marxista-leninista, el UATAD, que es un partido nacionalista árabe socialista, el partido Baath, en fin, es un conglomerado de partidos de muy distinto origen ideológico que han consensuado un programa que en cualquier caso es el único programa que existe en estos momentos en Túnez, alternativo al programa neoliberal compartido por las dos fuerzas mayoritarias. Y su relación con los movimientos sociales es fuerte, también su relación con la UGTT, con la Unión General de Trabajadores de Túnez. Este frente, yo creo que por el propio Partido de los Trabajadores, pues por ejemplo tienen una fuerte presencia en la cuenca minera, siempre ha operado mucho en la cuenca minera, y allí ha tenido relación, un vínculo muy estrecho, por ejemplo, con los diplomados en paro, que sabéis tuvo un protagonismo grande en la revolución, y que quizás es uno de los movimientos sociales más potentes y más integradores en Túnez. Y en todo caso hay que decir que, y esto ya como una crítica desde la modestia más absoluta, yo creo que este frente nace un poco tarde. Sabemos que es una tentativa de reconstruir ese frente 14 de enero que surgió inmediatamente después del derrocamiento de Ben Ali y que no llegó unido a las elecciones, lo que produjo una debacle electoral y una bajísima representación de la izquierda en la Asamblea Constituyente actual. Pues me atrevo poco a hacer pronósticos. Lo que sí diría es que en Túnez hubo una revuelta entre el 17 de diciembre del 2010 y el 14 de enero del 2011, cuando
Ben Ali abandona el país, luego hay una revolución hasta el 3 de marzo, inconclusa, y luego empieza de nuevo la revuelta. En Túnez hay, mientras digamos que la normalización y envejecimiento político institucional es muy acelerado, en estos momentos la revuelta social es permanente. Las causas que llevaron a las regiones del interior a comenzar esa protesta contra el régimen no solo continúan, sino que se han agravado. Ni nada, ni el recambio ni de Túnez pueden de ninguna de las maneras satisfacer esas demandas, y por lo tanto la protesta, la movilización social van a seguir. Y mientras sigan la protesta y la movilización social en un pueblo que sabe ya que puede derrocar gobiernos y que es consciente de su propio poder, creo que podemos contemplar con una cierta esperanza un proceso que en cualquier caso necesita tiempo, necesita años, diría yo. O sea, no es una cuestión de meses, sino de años, pero sin la geoestrategia finalmente no impone ferozmente su ley, yo confío en que estas revoluciones árabes, en concreto la tunecina, sean el comienzo de un proceso de cambios estructurales a medio plazo. Bueno, sí, yo creo que hay que entender esta reacción de Israel, inscribirla en el marco de las revoluciones y revueltas árabes, que es lo que verdaderamente preocupa a Israel, ¿no? Mucho más que el programa nuclear iraní. ¿Y por qué le preocupa? Porque yo creo que empieza a entender que el coste que están teniendo estas revueltas y revoluciones árabes se traduce en un aislamiento creciente, y un aislamiento creciente que de alguna manera ya ha cristalizado en un cierto distanciamiento de la administración Obama de Israel. O sea, muy recientemente, por ejemplo, un informe oficial encargado por el gobierno de Obama declaraba que los intereses de Estados Unidos y los intereses de Israel no son idénticos. Hay que pensar que Estados Unidos en estos momentos está negociando con una serie de gobiernos islamistas cuya posición frente a Israel es clara, que incluso desde Arabia Saudí y desde Qatar, que ven el peligro de movimientos populares en sus propios países y que quieren utilizar la causa palestina para legitimarse. Hay también presiones sobre Estados Unidos, y creo que Israel ve la posibilidad de que haya una modificación en el juego de alianzas de la zona. Eso le produce un terror infinito. Y cuando se habla, por ejemplo, de la posibilidad de un ataque unilateral de Israel a Irán, hay que pensar que lo que está haciendo es más bien presionar a Estados Unidos. Y yo creo que este ataque a Gaza inmediatamente después de las elecciones, a lo mejor si hubiera ganado Romney no se hubiera producido, habiendo ganado Obama, pues es una manera de obligarle a alinearse de nuevo con Israel, de mandarle un mensaje: cuidado con los islamistas, tu único aliado en la zona somos nosotros, tienes que contar con nosotros y tienes que apoyarnos. ¿Qué consecuencias puede tener? Pues mira, en estos momentos la situación en la zona es tan frágil que cualquier alimentación de conflicto puede generar consecuencias imprevisibles. Y yo creo que no hay que olvidar, y esto es importantísimo, que si hay un elemento irracional en el mundo árabe islámico, en el Próximo Oriente, no es Al-Qaeda, que también es irracional, sino el Estado de Israel, cuya raíz ideológica se sobrepone muchas veces a la propia lógica de los intereses y del pragmatismo. Y una de las paradojas de las revoluciones árabes es esta: cómo de pronto un efecto esperanzador como es el aislamiento de Israel se puede convertir en un riesgo. Nosaltres que no som ningú, som tots. Nosaltres que no som ningú, som totes.